Bueno, en el tema 1.2 analizaremos la estructura del benceno. Como habíamos dicho en el tema anterior, de lo que se trataba en el siglo XIX era de encontrar una estructura que fuera congruente con los conceptos que se tenían de química orgánica y con la reactividad que presentaba el compuesto nuevo descubierto. Habíamos dicho que la fórmula que presentaba este compuesto era la fórmula C6H6, lo que indicaba que el grado de insaturación de este compuesto pues era muy alto. En el caso de los alcanos, esta estructura pues la fórmula de los alcanos, que es CnH2n+2, no correspondería a la estructura del benceno, en virtud de que el número de hidrógenos pues se superarían por mucho. Por ejemplo, el alcano con 6 átomos de carbono tendría 14 átomos de hidrógeno, lo cual supera a más del doble el número de hidrógenos que presenta este compuesto. En el caso de los alquenos, que tienen fórmula CnH2n, tendríamos que para el caso en el que tenemos un carbono o una estructura con 6 átomos de carbono, el número de hidrógenos correspondiente a esta estructura sería de 12, lo cual supera al doble el número de hidrógenos pues que se requerirían para explicar la estructura del benceno. Si aplicamos la fórmula de los alquinos, que es CnH2n-2, tendríamos que para el carbono, para la molécula con 6 átomos de carbono, el número de hidrógenos correspondiente sería de 10, lo cual indica que todavía se superan el número de hidrógenos que se requerirían para una estructura lógica para el compuesto denominado benceno. Sabemos que desde el punto de vista de insaturaciones, estas se pueden generar a través de la formación de dobles y triples enlaces, pero también por la presencia de ciclos. Habíamos analizado en el video anterior que en el caso del cubano y de la estructura de butadieno, pues no eran estructuras congruentes en términos de que no presentaban la reactividad que se podría esperar para ese tipo de compuestos. Y en el caso del biciclo butadieno o el ciclo buteno en ese caso, pues ni siquiera existe, o si existiese, pues sería altamente reactivo, por lo cual pues no sería una especie estable, que dista mucho de lo que corresponde al compuesto denominado benceno. Bueno, de aquí nos pasamos al año de 1976. Perdón, 1876, seguimos en el siglo XIX, en el que Kekulé, que fue un científico que analizó la estructura del benceno o postuló diferentes estructuras a las que podría corresponder el benceno. Kekulé. Él, pues en un sueño visualizó que una serpiente se mordía la cola y esto generaba una estructura cíclica. De esta manera, pues empezó a partir del sueño de Kekulé a especularse acerca de la estructura que pudiese presentar el compuesto denominado benceno. Lo que Kekulé postuló en su momento fue lo siguiente: de lo que se trataba era de una estructura cíclica conformada por dobles enlaces de manera alternada, enlaces dobles y enlaces sencillos. Lo que teníamos era lo siguiente: un átomo de carbono unido a través de un enlace sencillo a otro átomo de carbono. Posteriormente venía un enlace doble que debía ser más corto, porque la naturaleza de los enlaces dobles es hacer más corta con respecto al compuesto sencillo, al compuesto de enlace sencillo. Siguiente sería un enlace sencillo más largo. De este lado sería un enlace doble, que sería un enlace corto, un átomo de carbono, y posteriormente el último átomo de carbono estaría estructurado de la siguiente forma: un enlace sencillo largo de átomo de carbono y un enlace doble que sería un enlace corto. Y la tetravalencia del carbono pues estaría completada por el átomo de hidrógeno, lo cual daría justamente la estructura C6H6, o más bien daría una estructura congruente con lo que esperamos para la fórmula del benceno, que es C6H6. Lo que podemos ver aquí en esta estructura
es que las insaturaciones se deben a la presencia de dobles enlaces y además a la presencia de un ciclo, lo que da 4 insaturaciones y que son justamente las 4 insaturaciones que presenta esta estructura. Sin embargo, debemos analizar lo siguiente. El orden de enlace, si etiquetamos cada uno de estos átomos de carbono como carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5 y 6, vamos a ver que entre el carbono 1 y el carbono 2, el orden de enlace es de 2, que significa que se trata de un enlace doble, porque el enlace carbono-carbono es de naturaleza doble y por tanto el orden de enlace es de 2. En el caso del carbono 2 y el carbono 3 tenemos un orden de enlace de 1, en virtud de que se trata de un enlace sencillo, y podemos ver que de manera alternada tenemos esta composición en esta estructura, es decir, tenemos un enlace doble seguido de un enlace sencillo, seguido de uno doble y así sucesivamente hasta completar el ciclo. Sin embargo, se sabía que el enlace entre el carbono y el carbono de esta estructura, la que denominamos benceno, pues todos los enlaces eran iguales, y eso ya era inconsistente con lo que presentábamos en el caso de esta estructura de Kekulé, porque lo que teníamos es que se trataba de una especie en la que tenemos un enlace sencillo seguido de uno doble y así sucesivamente. E insisto, eso no cuadraba con el hecho de que todas las distancias deberían ser iguales. Entonces, lo que sucedió es que Kekulé especuló lo siguiente. De lo que se trata es de que esta doble ligadura que se encuentra entre el carbono 1 y el carbono 2 se rotaba, más bien se pasaba hacia el enlace 2,3. En ese mismo momento, la doble ligadura del 3,4 se pasaba al 4,5 y la doble ligadura del 5,6 se pasaba al 6,1. Y esto debería de suceder de manera sincrónica o que es lo mismo al mismo tiempo, y esto era en virtud de que si sucedía primero esta traslocación del doble enlace en un primer momento, eso implicaría que uno de los carbonos, que en este caso sería el 3, adquirirá 5 enlaces y el carbono 1 se quedará con 3 enlaces, lo cual es ilógico en función de que sabemos que el carbono siempre es tetravalente. Lo que es lo mismo, siempre debe de tener 4 enlaces. Este corrimiento de las dobles ligaduras debería ocurrir en un mismo momento y entonces se generaba una nueva estructura de la siguiente naturaleza. Lo que íbamos a tener era el carbono 1, pero ahora en vez de seguir un enlace doble, seguía un enlace sencillo que es más largo. Tenemos el carbono 2 y aquí tenemos un enlace doble. Tenemos el carbono 3. El 4 debe de ser un enlace más largo. De este lado tenemos un doble enlace. Y aquí tenemos un enlace sencillo, que quedamos que es más largo que el doble. Entonces tenemos este doble aquí. Y eso nos deja entonces ya nomás a saturar la molécula con hidrógenos, que es la forma en la que este compuesto genera la tetravalencia en el carbono. Y al tener esto, entonces volvemos a reetiquetar los átomos de carbono. El que está superior es el 1, y en sentido de las manecillas del reloj tenemos la 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Muy bien. Y ahora vamos a ver que el orden de enlace cambió. Entre el carbono 1 y el carbono 2, primero era un orden de enlace 2 y ahora es un orden de enlace 1. Entre el 2 y el 3 ahora es 2, y así intercalando los órdenes de enlace. Vamos a encontrar que se alternaron con respecto a la estructura 1. Lo que observamos entre la estructura 2 y la estructura 1 es que ahora los enlaces dobles se encuentran situados de manera alternada con respecto a la estructura 1. Vean,
entre el carbono 1 y el carbono 2. Ahora se trata de un enlace sencillo, seguido de uno doble, seguido de uno sencillo, doble, sencillo y doble. Y si analizamos este mismo es doble, sencillo, doble, sencillo, doble, sencillo. Queda de alguna manera, de manera alternada, una estructura con respecto a la otra. Entonces, este corrimiento de los dobles enlaces se consigue a través del movimiento de esos electrones, como lo muestran las flechas cafés. Y esto, pues bueno, tendría que ser de manera sincrónica, de tal manera que mientras se rompe un doble enlace, se forma el otro doble enlace. Y si hacemos algo similar, en este caso lo que vamos a tener que este doble enlace se va a correr. El enlace que está en la posición 2,3 se corre a la 3,4. El de la 4,5 se corre a la 5,6. Y el de la 6,1 se corre a la 1,2. Y vamos a ver que regresamos justamente a la estructura anterior. Es decir, mediante el corrimiento o traslocación de estas dobles ligaduras, vamos a poder ir de un lado hacia el otro. Y a este fenómeno se le conoce como resonancia. Y la resonancia se esquematiza a través de una flecha bicéfala, en la que la estructura de la izquierda corresponde a la forma resonante de la estructura de la derecha. Y lo que vamos a tener al final no es ni una ni otra, sino un híbrido de las dos estructuras resonantes. Y lo que se va a representar de la siguiente manera. Voy a cambiar de color para que no se, o más bien se distinga con respecto al otro. Lo que tenemos son los átomos de carbono enlazados de manera como ya lo habíamos observado en una estructura cíclica. Sin embargo, ahora lo que vamos a observar es que todos los enlaces van a tener la misma distancia, porque lo que está sucediendo es que se están traslocando los enlaces dobles de una manera muy rápida, lo cual al final genera una estructura pues que a los ojos representa un promedio de todos los dobles enlaces en todas las posiciones. Y entonces, como se trata de una estructura promedio, lo que vamos a observar es que la distancia en carbono-carbono va a presentar un orden de enlace de 1.5, 1.5 para cada uno de los enlaces carbono-carbono. 1.5 y 1.5. Entonces, de esta manera podemos visualizar que este corresponde al híbrido de resonancia. A la estructura que está en azul corresponde al híbrido de resonancia de las dos estructuras postuladas por Kekulé. Y entonces estos compuestos aromáticos tienen esta estructura y tienen esta capacidad que es la resonancia. Y vamos a ver más adelante que la resonancia es lo que va a dar la estabilidad a ese tipo de compuestos, por lo cual se denominan hidrocarburos aromáticos. Bueno, entonces una vez que hemos visto esta estructura de benceno, lo que debemos saber de manera general es que todos los enlaces tienen la misma distancia, absolutamente todos. Es una estructura insaturada en términos de que posee 3 dobles enlaces y un ciclo. Y bueno, a partir de esta estructura es como vamos a estar generando la reactividad de todos los compuestos derivados de este tipo de estructuras como la que aquí analizamos. Veamos ahora. Una vez que hemos visto que la molécula de benceno, que tiene una fórmula C6H6, presenta una estructura cíclica en la que todos sus enlaces carbono-carbono van a ser del mismo tamaño. Entonces, ya a partir de este momento vamos a representar de la forma implícita la molécula de benceno. Entonces vamos a tener en cada uno de los vértices del hexágono átomos de hidrógeno que completan la tetravalencia del átomo de carbono. Y entonces, de manera general, es lo mismo escribir esta estructura
escribir su forma alternada, que sería los dobles enlaces en estas posiciones, alternados a la forma anterior, o va a ser igual a escribirla de la siguiente manera. En vez de dibujar dobles enlaces, vamos a dibujar un círculo dentro del anillo. Y hay que tener mucho cuidado, porque ese círculo significa 6 electrones y la circularidad lo que indica es que esas dobles ligaduras se están moviendo, o en otras palabras, están resonando. Y también podemos ver que la estructura del benceno la podemos escribir, sin embargo podemos obviar los átomos de hidrógeno para hacer una visualización muchísimo más simplificada de la estructura de este compuesto. Es decir, vamos a poder tener esta estructura que va a ser análoga o va a ser la misma a todas las otras estructuras previas, como lo quieran ustedes escribir, ya sea de esta manera, alternada, o en la forma de circularidad con los hidrógenos explícitos. Nada más recuerden que la tetravalencia para este tipo de compuestos pues se completa con hidrógenos. Es la forma en la que podemos ver que cada uno de los carbonos va a tener 4 enlaces. Muy bien, entonces una vez que analizamos esto, lo que sigue es entender a qué se refiere esto. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es esta estructura que está en el plano, la vamos a llevar de tal manera que la observemos de perfil. Lo que vamos a hacer pues es voltear esta estructura a una forma de perfil. Y bueno, aquí lo vamos a dibujar. Entonces primero es una corta, esta sería una larga, y aquí tendría que ser una larga, luego una corta, esta más larga todavía, y luego una corta. Entonces vean, aquí ya tenemos cada uno de los átomos de carbono y aquí tenemos los dobles enlaces. Aquí podemos ver los hidrógenos que conforman esta estructura. Y recordemos que cuando vemos las moléculas en tercera dimensión, podemos hacer todo lo que está hacia enfrente con enlaces más gruesos con respecto a todos los que están hacia atrás. Es decir, que esta molécula la podemos visualizar de la siguiente manera. Esta sería la estructura del átomo de la molécula de benceno en la tercera dimensión. Y lo que podemos ver en esta forma, pues es que se trata de una estructura plana. Y eso es muy muy importante para el tema que sigue, que es más adelante vamos a ver la naturaleza electrónica y vamos a ver un poquito más adelante lo que corresponde a la regla de Huckel. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener una estructura que podemos visualizar de la siguiente manera. No vamos a dibujar ahora los dobles enlaces, sino solo vamos a dibujar los lóbulos de los orbitales que componen esta estructura. Entonces quedamos que es un corto y paralelo es otro enlace corto. Entonces debemos tener uno corto y se completan con largos. Y lo que vamos a tener en cada uno de los vértices pues es un orbital. Aquí vamos a tener de igual manera un orbital en cada uno de los átomos de carbono que representa el orbital del enlace doble. Ahí tenemos. Podemos dibujar, como lo habíamos venido haciendo anteriormente, los hidrógenos de tal manera que completemos la tetravalencia de esta estructura y quedamos que podemos hacer más gruesos los enlaces que están hacia enfrente del plano de la hoja.
estos serían más gruesos en términos de que son los primeros que verían nuestros ojos. Bueno, ahora, cada uno de estos orbitales pues tiene un electrón que vamos a dibujar con un punto. Y lo que va a suceder es lo siguiente. Va a empezar a haber una interacción entre estos dos para dar un doble enlace. Entre estos dos para dar un doble enlace y entre estos dos para dar un doble enlace. Y recordemos que eso lo hacen tanto arriba como abajo. El sobrelapamiento de estos orbitales pues se lleva de esa manera. Y eso sería lo que tendríamos una estructura de esta naturaleza. Sin embargo, en este tipo de estructuras, el sobrelapamiento es entre todos los orbitales. Tanto arriba como abajo. Y entonces lo que vamos a observar es una estructura de este tipo, en lo que vamos a tener esta circularidad, que es de la que habíamos venido hablando. Y esta circularidad va a ser tanto arriba como abajo. Y esta sería una nube de densidad electrónica que correría tanto arriba como abajo del plano en donde están localizados los átomos de carbono. Y esto es muy importante para hablar más adelante de la reactividad que van a presentar este tipo de compuestos. Entonces, vean, lo que vemos nosotros en esta estructura pues es solo una estructura que nos presenta la formación de los enlaces dobles y los enlaces sencillos que componen esta fórmula C6H6. Sin embargo, cuando la vemos de perfil, podemos visualizar la presencia de densidad electrónica arriba y densidad electrónica abajo de la estructura del benceno, es decir, en la parte superior de esta estructura y en la parte inferior vamos a ver una densidad electrónica. Vamos a ver que esta densidad, como es de electrones, recordemos que la carga del electrón es negativo, entonces vamos a ver una densidad electrónica negativa. Y aunque el benceno en términos generales se trata de una estructura neutra, en términos de reactividad, al ser negativa, pues se va a comportar como un nucleófilo. Y esa va a ser la reactividad general de este tipo de sustancias que están compuestas pues de anillos de benceno. Cabe resaltar que esto no es de manera general. Hay sustancias que en vez de ser nucleofílicas van a ser electrofílicas. Eso quiere decir que en vez de atacar como nucleófilos, van a ser atacados como electrófilos. Eso es muy importante que de una vez lo pongamos sobre la mesa de análisis. Y bueno, recapitulando, tenemos que esta estructura, a la que denominamos benceno, pues bueno, tiene una densidad electrónica negativa en la parte de arriba y una densidad electrónica negativa en la parte de abajo del plano en el que se localizan los átomos de carbono. Entonces, vean, de manera general podemos ver ya en la estructura del benceno dos fenómenos. El primero es el fenómeno de la resonancia, que consiste en que estos dobles enlaces se van a traslocar o se van a conjugar de tal manera que, bueno, tengamos una nueva estructura con una nueva disposición de los enlaces dobles y que esto se lleve a cabo de manera cíclica. Vamos a ver un poquito más adelante cuál es la importancia de que se lleven a cabo de manera cíclica. Bueno, continuamos. Ahora, una vez que hemos visto esto, debemos analizar lo siguiente. Debemos de generar reglas de tal manera que estas reglas nos permitan de manera muy general visualizar si un compuesto es un compuesto aromático o un compuesto no aromático. Incluso más adelante vamos a ver que podemos también analizar a través de una fórmula
si un compuesto es antiaromático? Bueno, la primera regla que debemos cumplir para que un compuesto sea denominado aromático es que sea una estructura cíclica. Es decir, si no se trata de un ciclo, pues no se trata entonces de un compuesto aromático. La primera regla que debemos de inspeccionar a la hora de tratar de decidir si se trata de un compuesto aromático o no, es de que se trate de una molécula cíclica. Podemos ver lo siguiente. Aquí tenemos dos estructuras que vamos a estar comparando a lo largo de esta explicación. Esta es la estructura del benceno. Esta es la estructura del benceno que tenemos aquí. Y la vamos a comparar con otra estructura que vamos a dibujar aquí. CH2, que es su análoga saturada. CH2, CH2, que es el ciclohexano. CH2, CH2, CH2. Tenemos aquí el ciclohexano y tenemos acá el benceno. Vamos a ver que ambas son cíclicas, es decir, ambas cumplen la regla que corresponde a un compuesto aromático. Entonces podríamos empezar a especular que ambas se tratan de compuestos aromáticos. Vamos a poner otra que nos acompañe en esta explicación, que es la siguiente. Es el ciclobutadieno. Ambas son cíclicas, es decir, el ciclohexano, vamos a ponerle sus nombres para que vayamos aprendiendo un poco más acerca de la nomenclatura. Ciclohexano. Este se llama benceno y este se llama ciclobutadieno, en función de que hay dos alquenos, es un dieno. Bueno, entonces las tres son estructuras cíclicas, por lo cual las tres cumplen la primera regla en búsqueda de estructuras aromáticas. Tanto el ciclohexano como el benceno como el butadieno se trata de estructuras cíclicas. Segunda regla. Deben de ser planas. Es decir, las estructuras de estos compuestos deben de ser planas. Y vamos a ver que en el caso del ciclohexano no se trata de una estructura plana, sino se trata de una estructura en tercera dimensión que tiene volumen tanto en X como en Y como en Z. Por lo cual no se trata de una estructura plana. Y entonces lo que podemos observar aquí es que esta primera forma, en este caso del ciclohexano, pues no se trata de una estructura plana. En el caso del benceno, ya lo habíamos analizado previamente, pues bueno, sí se trata de una estructura en la que todos los carbonos pues están en el mismo plano. Lo habíamos evaluado en virtud de la siguiente estructura: corto, largo, corto, largo. Cada uno de los átomos de carbono pues se encuentran en el mismo plano, por lo cual se trata de una estructura plana, como habíamos dicho en un momento anterior. Se trata de una estructura que tiene la siguiente naturaleza. Ese no se ve. Mejor el morado. A ver si se ve. Tenemos aquí los orbitales que de alguna manera nos establecen la naturaleza plana de esta estructura. Y podemos ver justamente pues esa dinámica aquí en esta estructura que denominamos benceno. Luego el ciclobutadieno
Pues también se trata de una estructura que tiene una naturaleza plana, en función de que todos los átomos de carbono se encuentran en el mismo plano. Y de igual manera que en el caso del benceno, pues tenemos los orbitales que de alguna manera establecen esa planaridad en este compuesto. Es decir, también podemos ver la circularidad de la que habíamos hablado en el caso del benceno, la podemos observar en el caso del ciclobutadieno. Recordemos que la tetravalencia del átomo del ciclobutadieno pues se completa con átomos de hidrógeno. Entonces, podemos seguir en este análisis de esta segunda regla de la planaridad. Lo que corresponde al ciclohexano pues ya no es plana, por lo tanto lo podemos ir descartando como una estructura aromática. Sigue el benceno, sigue siendo plano, el ciclobutadieno también es plano y siguen en la contienda tanto el benceno como el ciclobutadieno. La regla número 3 para evaluar aromaticidad es que sean resonantes o que presenten estructuras resonantes. Resonancia. Y vamos a ver que en el caso del benceno sí se van a presentar dicho fenómeno de resonancia, como ya lo habíamos visualizado en estructuras anteriores. Vemos que hay movimiento sincrónico de las dobles ligaduras, de tal manera que podemos generar otra estructura resonante. De tal manera que ahora tenemos el siguiente compuesto. Las dobles ligaduras ahora están alternadas y si volvemos a mover las dobles ligaduras, podemos regresar a la estructura anterior. Es decir, existe la resonancia o movimiento de electrones. En el caso del benceno, veamos en el caso del ciclobutadieno, tenemos esa estructura del ciclobutadieno y también existe una resonancia de tal manera que sigue en la contienda. Sigue en la contienda. Tanto el benceno como el ciclobutadieno pues presentan justamente formas resonantes, por lo cual llevamos 3 reglas cumplidas, que es que sean cíclicas, planas, que existan estructuras resonantes y la última regla, que es muy importante que la entendamos de tal manera que a partir de ella podemos discriminar entre 2 tipos de especies, que es lo que vamos a revisar a continuación. Por ejemplo, la última regla, aquí le escribo, 4, es que cumplan regla de Huckel. Que cumplan la regla de Huckel. ¿Y en qué consiste? La regla de Huckel dice que el número de electrones pi es igual a 4n más 2, donde n es igual a un entero o íntegro. ¿Qué quiere decir? Que n debe de ser un entero. Si n no es entero, entonces vamos a ver qué es lo que va a suceder. Tenemos en este caso como números enteros 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Adelante, siempre van a ser números enteros incluyendo al 0. Entonces, esto dice la regla de Huckel. Vamos a ver cómo se puede evaluar en estructuras. En este caso tenemos el benceno y vamos a ver que el benceno
consta de 6 electrones pi. Y vamos a tener el ciclobutadieno, como lo habíamos esquematizado antes, que va a tener 4 electrones pi. ¿De dónde salen estos números? Vamos a ver que cada doble enlace tiene 2 electrones. Si nosotros regresamos a la estructura, déjenme ver cuál es. No es esta, es esta. En esta habíamos dicho que cada uno de los carbonos va a tener un electrón, de tal manera que tenemos 6 electrones en la nube pi. Bueno, con base en eso, entonces tenemos 2, 4, 6 electrones pi, 2, 4 electrones pi. Entonces, ahora aplicando la regla de Huckel, vamos a observar qué es lo que sucede. En este caso, el número de electrones pi va a ser 6, es igual a 4n más 2. Entonces, n es igual a 6 menos 2 sobre 4. Y n va a ser igual a 4 sobre 4. N va a ser igual a 1. Por lo tanto, se trata de un número entero o de un íntegro. Entonces, vamos a ver en este caso, 4 va a ser igual a 4n más 2. Despejando n, tenemos que ser 4 menos 2 sobre 4. N va a ser igual a 1 medio, o que es igual a 0.5. Vean que en este caso, para el ciclobutadieno, n vale 0.5, por lo cual no es un número entero. Y bueno, ¿cómo se interpreta la regla de Huckel? Todas las moléculas que tengan un número entero en valor de n, significa que son aromáticas. Y todas las moléculas que tengan un número no entero son antiaromáticas. En función de eso, podemos entender lo siguiente. Vean, todas las moléculas que cumplan la regla de Huckel van a ser aromáticas o estables. Y todas aquellas moléculas que tengan un número que no sea entero van a ser moléculas antiaromáticas o inestables. Y eso es muy importante porque de esta manera nosotros podemos predecir entre una molécula estable y una molécula inestable. Entonces, recapitulemos cuáles son las reglas que nos van a permitir evaluar si un compuesto es aromático o antiaromático o no aromático. Veamos, si es una molécula cíclica, entonces podemos especular que podría ser aromática, pero además de cíclica debe de ser plana. En este caso el ciclohexano no es plano, por lo cual ya no podemos seguirlo evaluando en términos de aromaticidad, y si no es aromático, entonces es no aromático. El benceno y el ciclobutadieno pues siguen mostrando estas características que son planas. Contar con estructuras resonantes, ya vimos en este caso, tanto el benceno como el ciclobutadieno presentan estructuras resonantes. Sin embargo, cuando evaluamos la regla de Huckel, vamos a observar que evaluando el número de electrones pi debe de ser igual a 4n más 2, donde n debe ser un número entero. Tenemos que en el caso del benceno n es igual a 1, por lo cual al ser un número entero es aromático. Sin embargo, el ciclobutadieno, como n es igual a 0.5, se trata de un compuesto antiaromático. Entonces, estas 4 reglas nos van a permitir evaluar moléculas para poder determinar lo siguiente. Primero, si una molécula es aromática, no aromática o antiaromática. Y estas son las 3 clasificaciones en las que podemos poner a todas las sustancias, en términos de que puedan ser aromáticas, no aromáticas
o antiaromáticas. Vamos a ver algunos ejemplos que nos permitan de alguna manera pues entender esta serie de reglas que pues son muy importantes para determinar la estabilidad de un compuesto aromático. Veamos lo siguiente. Vamos a ver algunos casos. Tenemos, por ejemplo, esta molécula, que es un catión. Es el catión ciclopropeno. Esta no es una carga negativa, sino es un doble enlace. Es el catión ciclopropeno. Vamos a ver que es una estructura cíclica, cumple la primera regla de aromaticidad, es plana, sí, se trata de una molécula plana, tiene estructuras resonantes, también va a presentar dicho fenómeno de resonancia en virtud de que este doble enlace puede traslocarse para este lado y entonces generamos una nueva estructura en la que la carga positiva, ahora se aloja de ese lado, ¿vale? Y también podemos generar la siguiente forma resonante. Vean, si mandamos la doble ligadura para acá, entonces podemos generar el siguiente catión ciclopropeno, que es este. Y vean, entonces lo que vamos a tener como estructura es lo siguiente. Esta molécula la podemos generalizar con esta forma, en la que la doble ligadura va a estar de forma cíclica, paseándose por toda la estructura y va a llegar la carga positiva a los 3 átomos de carbono. Entonces, por eso la podemos escribir de esta manera. Entonces, tenemos estructura cíclica, sí, es un ciclo, plano también, estructura resonante, y vamos a ver si cumple la regla de Huckel. En este caso, el número de electrones pi solo es de 2. Recordemos que la carga positiva es ausencia de electrones, entonces en este caso el número de electrones pi para esta molécula va a ser de 2. Y entonces 4n más 2. Despejamos n, va a ser igual a 2 menos 2 sobre 4. Y va a ser 0 entre 4, entonces n va a ser igual a 0. Y en virtud de que se trata de un número íntegro, entonces se trata de una molécula aromática. Y en este caso, el nombre de este compuesto es catión ciclopropeno. Y vean, de esta manera podemos ver que el catión ciclopropeno pues sí es un compuesto aromático. Y en analogía a esta estructura revisemos la siguiente. Ahora revisemos el anión ciclopropeno. La carga negativa, su doble enlace. Vamos a ver que sí va a haber estructuras resonantes en virtud de que se van a generar las siguientes especies. Ahora va a quedar el doble enlace por acá y la carga negativa de este lado. Ahí está. Y también vamos a ver que esta carga negativa puede venirse para acá y entonces la carga negativa va a pasear hacia el otro átomo de carbono. Entonces vamos a tener esta estructura que va a ser igual a lo siguiente. No es el símbolo de los Illuminatis para que no se espante. Ajá. Y en este caso, pues al ser un anión, sería el anión ciclopropeno. Es una estructura cíclica, plana, con estructuras resonantes. Y ahora vamos a evaluar la regla de Huckel. En este caso el número de electrones pi va a ser de 4 porque una carga negativa significa 2 electrones. Entonces en este caso tenemos 4 electrones pi es igual a 4n más 2. Despejando n tenemos que
es 4 menos 2 sobre 4, que es igual a 1/2 o igual a 0.5. Y como se trata de un número no entero o de un número no íntegro, entonces el anión ciclopropeno es antiaromático. En este caso vamos a definir que el catión ciclopropeno quedamos que es aromático. Pero vean, el anión va a ser antiaromático. ¿Cómo se traduce en términos de reactividad? El catión ciclopropeno sí existe y el anión ciclopropeno no existe. Vamos a la siguiente estructura. Tenemos ahora el ciclobutadieno, que ya lo habíamos analizado, pero lo podemos retomar. Es una estructura plana, cíclica y tiene formas resonantes. Por lo cual 3 de las reglas de aromaticidad son cubiertas. Y entonces el número de electrones pi, en este caso va a ser de 4, es igual a 4n más 2, n va a ser igual a 4 menos 2 sobre 4, es igual a 1/2, es igual a 0.5. Por lo tanto, el ciclobutadieno, aquí voy a poner su nombre, va a ser antiaromático. Tenemos que el catión ciclopropeno va a ser aromático, el anión ciclopropeno va a ser antiaromático y el ciclobutadieno va a ser antiaromático. Vean que en el caso de que se trata de un anillo de 3, se requiere de una carga. Cuando se trata de anillos pares, no se requieren de cargas. Cuando se trata de anillos nones, sí se requiere de cargas. Entonces pasamos de 3, 4, 3, 3, 4 y ahora vamos a ver el anillo de 5 miembros. Y vamos a analizar qué pasaría con esa especie. En este caso se trata del ciclopentadieno. Lo vamos a dibujar. Primeramente el ciclopentadieno va a ser un ciclo de 5 miembros y al ser ciclopenta, porque son dobles enlaces, y vamos a empezar con el catión. El catión ciclopentadieno, quedamos que los nones deben de ser cargados, los pares deben de ser neutros. Entonces en este caso el catión ciclopentadieno va a ser el primer caso de evaluación sería el catiónico, y vamos a observar pues que es un ciclo, es plano, tiene estructuras resonantes. Ya lo podemos seguir evaluando. De esta manera lo que vamos a observar es lo siguiente: el ciclopentadieno. Ahora la carga positiva va a quedar por acá. Y también podemos tener otra estructura resonante en la que tengamos lo siguiente. Tenemos el doble enlace aquí, el doble enlace aquí y la carga positiva por acá. Entonces esto va a ser igual a la siguiente forma. A esta forma. Y a esto se le denomina, como se trata de una especie positiva, se trata de un catión. Ciclo pentadieno sería el nombre de este compuesto. Entonces es una estructura cíclica plana que tiene estructuras resonantes, y de acuerdo a la regla de Huckel analizamos que en este caso el número de electrones va a ser 2 más 2 son 4, y estos no tienen, entonces va a ser 4 es igual a 4n más 2. Entonces n va a ser igual a
1 medio o 0.5, por lo tanto el catión ciclopentadieno va a ser antiaromático. Veamos el siguiente, sería el anión. ¿Qué pasa con el anión ciclopentadieno? Y bueno, aquí ya nos vamos a ahorrar las formas resonantes, en donde podemos ver que esto es igual a esto. Entonces tenemos en este caso el anión ciclopentadieno. Y en este caso el número de electrones pi serían 2, 4 y los 2 de la carga negativa serían 6. 6 es igual a 4n más 2. N sería igual a 1, por lo tanto es aromático. Entonces vean, entre el catión ciclopentadieno y el anión ciclopentadieno, el que va a existir va a ser el anión, el catión no va a existir. Vámonos a la siguiente estructura, que sería la de 6, el ciclo de 6, que ya lo analizamos, que corresponde al benceno. Es una estructura plana con formas resonantes, por lo cual podemos decir que al ser plana, cíclica y presentar estructuras resonantes, pues podría ser aromático. Pero recuerden, eso no lo vamos a saber sino hasta que evaluemos la regla de Huckel. Perdón, ya me equivoqué. Esta no va a ser su forma resonante. Tengo que intercalarlas. Entonces ahora sería esta. Es cíclica, plana, con estructuras resonantes. Y en este caso son 2, 4, 6 electrones pi. Sería 6 es igual a 4n más 2, donde n es igual a 1. Por lo tanto se trata de una molécula o un compuesto aromático. Entonces ya vimos cuáles estructuras corresponden a un catión, a un anión o a una especie neutra que cumplen o no la regla de Huckel. Y ya vimos que si cumplen la regla de Huckel, entonces serán aromáticas, pero si no cumplen la regla de Huckel, serán antiaromáticas o no estables. Y el hecho de que no sean estables significa que sí se van a formar, pero van a reaccionar de inmediato porque no son estables. Y en el caso de los compuestos estables, pues vamos a ver que pueden persistir incluso en esa forma durante muchísimo tiempo. Entonces ya tenemos estos ejemplos hasta el anillo de 6. Vamos a un anillo más grande. Vamos a ver el anillo de 7 miembros. Y como se trata de un anillo non, pues recordemos que los anillos non pues no se esquematizan con ¿cómo se llama? Neutros, sino se esquematizan con cargas. Vamos a ver el siguiente compuesto. Y aquí tenemos una carga positiva. Y se llama, es el ciclo heptatrieno. Es el catión, porque es un catión. Catión, ciclo heptatrieno, porque son 3 dobles ligaduras. Parece una carita que sonríe. Entonces vamos a ver que va a ser cíclica, plana y va a presentar también estructuras resonantes en la que la carga positiva pues se va a localizar en todo el anillo. Entonces esto es igual a tener la siguiente estructura. Tenemos un ciclo de 7 miembros y este ciclo de 7 miembros tiene 2, 4, 6 átomos de carbono. Quedamos que la carga positiva es ausencia de electrones. Entonces al tener que el número de electrones pi va a ser igual a 6, es igual a 4n
más 2, entonces N es igual a 1 y al ser entero entonces es un compuesto aromático. Entonces vean que en este caso la especie catiónica del anillo de 7 miembros con 3 dobles enlaces va a ser una especie aromática. Y entendamos que aromaticidad es igual a estabilidad, y esto es tan estable que esta estructura existe, y tan existe que tiene un nombre y se llama ion tropilio. Entonces, vean que esta estructura de 7 miembros pues es tan estable que hasta existe, y tan existe que hasta nombre tiene. Entonces, eso es con respecto al anillo de 7 miembros positivo, pero también podemos tener el anillo de 7 miembros pero negativo. Entonces vamos a ver que ese anillo de 7 miembros pues va a ser plano. Va a ser plano y va a tener estructuras resonantes, va a ser cíclico, y entonces pues bueno, parece ser que cumple las reglas de aromaticidad. Sin embargo, recordemos que la última regla pues es la regla de Huckel, y vamos a ver qué va a pasar con el anión ciclo hepta trieno. Vamos a ver en este caso que el número de electrones va a ser 2, 4, 6, y 2 de la carga negativa son 8. Entonces 8 es igual a 4n más 2. Entonces n va a ser igual a 8 menos 2 sobre 4. Y esto es igual a 6 cuartos, que es igual a 3 medios, que es igual a 1.5. Y esto indica que el compuesto no tiene un N íntegro, por lo cual es un compuesto antiaromático. Vean cómo es muy importante el número de electrones pi, porque de esta manera podemos determinar si un compuesto es estable o es inestable. En este caso, pues bueno, el que existe es el catión o el ion tropilio, pero el anión cicloheptatrieno pues no va a existir. Entonces, vean cómo es muy importante poder utilizar la regla de Huckel adecuadamente. Vamos a analizar otro anillo de mayor tamaño, que es el siguiente. Va a ser el anillo como el logo de el nuevo etiquetado. Este anillo es neutro. Recuerden que pasamos del de non al par, y el par, todos los que son pares como el de 4, 6, 8, 10, 12 van a ser anillos neutros. Solo el de 3, 5, 7, 9 van a ser anillos cargados. Entonces vean que en este caso tenemos este compuesto que se denomina ciclo, porque es un ciclo, octa, porque es de 8 miembros, tetra, porque son 4 dobles ligaduras, eno. El ciclo octatetraeno es otro anillo que, bueno, que podría ser aromático en función de que es cíclico, es plano, tiene estructuras resonantes. Sin embargo, a la hora de analizar la regla de Huckel, vamos a ver que en este caso 2, 4, 6, 8 son 8 electrones pi, va a ser igual a 4n más 2. Entonces, n va a ser igual a 8 menos 2 sobre 4. Y esto va a dar como resultado 6 cuartos, que es igual a 3 medios, que es igual a 1.5. Por lo tanto, al ser un número no íntegro, se trata de una especie antiaromática. Entonces, vean, tenemos aquí de alguna manera
Una forma muy sencilla a través de la cual podemos evaluar nosotros si se trata de una especie estable o inestable, a partir del criterio de evaluación de si se trata de una molécula aromática, no aromática o antiaromática. Recuerden, si no es cíclica y no es plana, entonces son no aromáticas. Pero si son cíclicas, planas, con estructuras resonantes, pero n es igual a un número fraccionario, entonces se trata de moléculas antiaromáticas o inestables. En el caso de que n sea un número fraccionario, digo un número entero, se trata de moléculas estables, ¿vale? Entonces hemos analizado en este tema la forma en la que podemos determinar si una estructura podría ser aromática, no aromática o antiaromática. Y hemos evaluado en el caso del catión ciclopropeno, evaluamos también el anión, evaluamos el ciclobutadieno, evaluamos el catión ciclopentadieno, evaluamos el anión, evaluamos el anillo de benceno, evaluamos el ion tropilio, evaluamos su análogo aniónico y evaluamos el ciclo octatetraeno. Y entonces determinamos que en el caso en el que n es igual a 2, n es igual a 4, n es igual a 4, n es igual a 4, n es igual a 6, n es igual a 6. No es cierto. No es n, perdón. Es el número de electrones pi. Voy a corregir aquí. Número de electrones pi. Y ahorita pongo abajo el número de n. Número de electrones pi. El 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 número de electrones pi. Perdón. Número de electrones pi. En este caso es de 6. En este caso es de 8. Y en este caso es de 8. Vean que en este caso n es igual a 0. N es igual a 0.5. N es igual a 0.5. N es igual a 0.5. En este caso n es igual a 1. N es igual a 1. N es igual a 1. N es igual a 1.5. Y n es igual a 1.5. Vean que para el caso en donde n es igual a, voy a encerrarlos, n es igual a 0, n es igual a 1, a 1, a 1, y ya. Se trata de moléculas que existen. En este caso, este existe y este existe. Y el resto, pues se trata de moléculas que no existen en virtud
de que no cumplen con los criterios de aromaticidad y se trata de moléculas antiaromáticas. Entonces tenemos moléculas no aromáticas, existen, las no aromáticas existen. Sin embargo, pues son no aromáticas, su nombre lo dice. También existen las moléculas aromáticas o estables, y las que no existen o su vida media es muy corta son las moléculas antiaromáticas. Entonces ustedes, a través de estos 4 criterios, que son estructuras cíclicas, planas, con formas resonantes y que cumplan la regla de Huckel, podrán determinar estas estructuras, la estabilidad y existencia de estas estructuras. Bueno, pues hasta aquí llega este tema. No olviden realizar las actividades de aprendizaje que les van a permitir a ustedes poder entrenar estos conceptos y llevarlos a la práctica, de tal manera que ustedes pueden determinar de una manera sencilla qué moléculas son aromáticas, qué moléculas son no aromáticas y qué moléculas son antiaromáticas. Hasta aquí este video, les agradezco mucho y nos vemos en el siguiente.